En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuesto, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Durante estos días se nos van a presentar textos, en primer lugar, de cómo el Señor pone de manifiesto en su Evangelio que Él ha venido por los pecadores, que Él ha venido a llamar a los pecadores, que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y hoy es el caso de cuando el Señor llama a Mateo o Leví, que va a ser uno de los evangelistas. Él tiene su evangelio de San Mateo. Él era un cobrador de impuesto. Lo llama y lo invita a seguirlo, pero lo incorpora también al grupo de sus apóstoles. Y por haberlo elegido, por haberlo llamado, empiezan a criticarlo, empiezan a criticar cómo es posible que llama a estas personas. Por otra parte, la primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 58, nos habla, hermanos, del pecado. El pecado como una ofensa a Dios, pero también el pecado como un daño hacia la persona también. Y es interesante porque la palabra de Dios hoy nos presenta el pecado como una consecuencia, o sea, la vida que estamos llevando cada uno de nosotros es consecuencia de muchas veces la vida de pecado que hemos llevado nosotros. Y me llama la atención esto. Nosotros vamos, metemos la pata, como decimos, y cuando ya hemos metido las 4, como decía un refrán por ahí, ahí queremos que Dios venga, nos saque de donde nos hemos refundido y ya como que si no ha pasado nada. ¿Verdad? Así queremos que Dios, como por arte de magia, aquello en lo que yo me equivoqué, aquello en lo que yo fallé, ahora Dios que venga y lo solucione y como que no ha pasado. Y no, que Dios pues, ¿y dónde está Dios? Sí, queremos que nos saque de donde nos hemos metido para luego volvernos a meter en otra peor quizás. Y no es así, no es así, hermanos. Hemos insistido muchas veces que toda acción va a traer una consecuencia, y el apóstol San Pablo en su carta a los romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y podemos hablar de la muerte como la muerte de la inocencia, la muerte de la alegría, la muerte de la paz, la muerte de la libertad, que se puedan terminar en nuestro corazón. Y eso es lo que a veces no nos percatamos nosotros. Miren qué palabras más hermosas nos dice el Señor hoy a través del profeta Isaías. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente en el desierto, saciarás tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuya agua no se agota. ¿Cuándo qué? Cuando nuestra vida, cuando nuestras acciones
estén orientadas hacia el bien. Eso es lo que se nos ha olvidado hoy a nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos desviado del camino del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos desviado, nos hemos apartado sin importar el daño que le vamos a causar a las demás personas, sin importar el daño que les causamos a nuestros padres, sin importar el daño que les causan a los hijos, a la esposa? Con esta situación que está sucediendo en nuestro país, del estado de excepción, que ya van más de 60,000 personas capturadas. Hermanos, ¿será que el dolor ha cesado en nuestro país? No, el sufrimiento sigue. Antes nuestro país sufría de una manera, hoy nuestro país sufre de otra manera. ¿Quiénes sufren? Las madres, las esposas, los hijos que han dejado tirados, que han visto que se llevan a sus padres. Yo estaba viendo una noticia ayer de una persona que le habían condenado a 138 años de cárcel. Una persona con 138 años de cárcel. ¿Ustedes creen que esa persona va a salir un día? Ahí va a morir. Ahí va a morir. Pensemos en la familia, pero también quiero que pensemos en algo muy importante. ¿A cuántas personas de estas su madre se les arrodillaba llorando, su esposa, sus hijos, sus hermanos? Aléjate de esta situación, mira, apartad. ¿A cuántas de estas personas? A muchos, como me decía una vez una persona que cuando cayó preso, me decía: padre, yo no pensaba en que yo estaba preso, no pensaba en las personas que estaban ahí a mi alrededor, no pensaba en nada, ni en que yo si iba a pasar años o no iba a pasar años o qué me iba a pasar. No pensaba en eso. En lo único que pensaba y en lo único que estaba en mi mente era mi mamá. Mi mamá. ¿Cómo estará mi mamá? ¿Cómo se habrá puesto? ¿Se habrá enfermado? ¿Qué le habrán dicho? Era lo que más pensaba, padre. No pensaba en mi situación, en cómo estaba yo. No, me pensaba en mi mamá. ¿Y cuántas personas de estas saben que sus madres son las que han llorado, las que han orado por ellos? Y no quisieron escuchar. Hoy nos dice el Señor que la vida que muchas veces nosotros llevamos, digo muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, son consecuencias de nuestras acciones, de nuestros errores. ¿Por qué? Porque lo que menos hacemos en nuestra vida es hacer parte a Dios de ella. Como tantas veces he dicho yo, cuántas veces le hemos preguntado a Dios si estoy llevando mi vida según su santa voluntad. ¿Cuántas veces Dios me ha llamado a un proceso de conversión? ¿Cuántas veces a mí me han invitado a hacer un retiro, a formar parte de un movimiento, de un grupo a través del cual Dios me va a ir formando, me va a ir moldeando a través de mis hermanos, me va a ir ayudando a ir retomando mi camino cristiano, a irme esforzando por cumplir sus mandamientos? Y siempre he dicho, no tengo tiempo, paso muy ocupado, sí, muy ocupado en hacer nada. Andar callejeando, interesándose en la vida ajena, con el celular en la mano o en la computadora, pero para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo, pero cuando ya he metido la pata,
Cuando ya estoy hundido en el pecado, cuando yo estoy hundido en una situación, ahí sí queremos. Si yo un día no tuve tiempo para Dios, ahora sí quiero que Dios tenga tiempo para solucionar mis problemas inmediatamente. Y si no me lo soluciona, ¿y dónde está Dios? Y no que Dios es bueno, pues. Y no que Dios lo escucha a uno. Me acuerdo que Monseñor Oscar Barahona ponía un ejemplo y me gustaba mucho ese ejemplo. Y decía esto: Dios respeta nuestra voluntad. Dios no va a llegar a la fuerza a la vida de ninguna persona. Hay algo importante que a veces nos cuesta entender, y es que Dios nos creó libres, no nos creó esclavos. Y decía Monseñor Oscar que si yo le digo a Dios que se quede allá, que no lo quiero cerca de mi vida, Dios respeta eso. Hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Dios es todopoderoso, pero hay algo que no puede hacer, y es ir en contra de nuestra voluntad. No nos obliga a salvarnos, no nos obliga a buscarlo. Entonces decía Monseñor Oscar que cada uno de nosotros, cada pecado que hacemos es un ladrillo que ponemos acá. El siguiente pecado es otro ladrillo y vamos haciendo un muro. Y cuando llegamos allá, a buena distancia de allá acá, volvemos con la otra línea de ladrillos. O cada pecado es un ladrillo que vamos poniendo, una barrera. Allá está Dios y aquí estoy yo. Y entre más alta sea esa muralla, menos posibilidades tendrá Dios de ayudarme. Porque yo mismo, no Dios, yo mismo he construido esa muralla, ese muro alto. ¿Y saben cuál es el problema? Que Dios no puede destruir ese muro. ¿Cómo, Padre? Dios no puede construir ese muro. ¿Por qué no? Porque no lo construyó Él, lo construí yo. Y cada ladrillo de esos simboliza un no de parte mío para el Señor. Es un no, cada ladrillo de esos simboliza un no para Dios. Entonces, por lo tanto, entre más alto esté ese muro, más lejos estoy yo de Dios, no Dios de mí. Porque soy yo el que me alejo. Dios sigue estando en el mismo lugar. Soy yo el que me alejo de Dios. ¿Y saben cuál es la única forma de destruir ese muro? ¿Cuál es la única forma? A través del sacramento de la confesión. Y ese acto de la confesión, ¿depende de Dios o depende de la persona? De la persona, exactamente. Entonces, ¿cómo voy a querer yo que Dios me esté ayudando, que Dios ande detrás de mí, cuando yo he construido una gran muralla para que Dios no se acerque a mí? Y me gusta el texto que nos cuenta San Lucas en su evangelio sobre el hijo pródigo. El padre está en su casa, el padre bueno, el padre misericordioso está en su casa. Y ahí hay comida en abundancia, hasta los criados comen hasta saciarse. Hay de todo en esa casa, hay abundancia. Pero aquel hijo deja la casa del padre y se va a mendigar. Y se va a cuidar cerdos. Incluso a pasar tanta hambre que quiere comer de lo que los cerdos comen. Pero ni siquiera eso lo dejan comerse. Entonces su estómago sigue vacío, sigue con hambre. La pregunta es, que ese joven se esté muriendo de hambre, esté harapiento, ¿es culpa del padre o culpa del hijo? Es culpa del hijo. ¿Puede hacer algo el padre? No, porque fue voluntad del hijo irse, no fue voluntad del padre. Ahí entendemos mejor lo que estamos hablando de esa barrera, ¿verdad? Esa barrera que nos distancia entre el Padre y yo cada vez que yo peco y cada vez que me alejo de Dios. Y a veces yo digo, es que Dios me ha dejado solo, Padre. Dios me ha dejado solo. Miren la desgracia, miren la situación que estoy, porque Dios me ha dejado solo. No, no es Dios quien te ha dejado solo. Eres tú quien te has alejado de la casa del Padre. Y estás viviendo una vida sin Dios. Estás viviendo una vida sin Dios.
una vida sin sentido, una vida vacía. Y solamente cuando retornes a la casa del Padre, solamente cuando retornes a la casa de Dios, entonces vas a poder experimentar esa misericordia, esa ternura que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Pero mientras yo siga manteniendo esa muralla, Dios no puede hacer nada. Y a mí me llama mucho la atención cuando, ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando hay personas que dicen: Padre, hágame una oración de sanación, tengo esta enfermedad. Padre, mire, en mi casa me jala las patas el cachudo, me saca la cobija, me mueve la cacerola, me mueve aquí, me mueve allá. Confiésese, gente. No, yo quiero que vaya y me haga una limpia en la casa, ¿verdad? Pero cuando se le habla de confesarse, de entrar en la iglesia y trabajar en un movimiento, cuando se le habla de hacer oración, de rezar el Santo Rosario en su casa, no, de eso no, Padre. Yo solo quiero que vaya a echarme el agua bendita, pues vaya a echarle usted sola mejor. Sí, porque lo que menos queremos es destruir esa barrera. No queremos destruir esa barrera. Queremos que Dios siga lejos, pero quiero que esté dispuesto a solucionarme todos los problemas que yo tengo. Como yo he dicho, yo no tengo tiempo para Dios, pero Dios sí quiero que tenga tiempo para mí. Y fíjense, hermanos, que esto es una de las cosas tristes en las cuales hemos caído en la iglesia. Utilizamos el nombre de Dios como un amuleto de la buena suerte. Buscamos a Dios solamente para que nos solucione los problemas, pero lo que menos estamos dispuestos es a querer cumplir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesús le reprocha al pueblo de Israel con estas palabras? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Así dice la palabra de Dios. Aunque vemos que nuestra vida se está yendo a pedazos, aunque vemos que nuestra vida se está destruyendo, aunque vemos que el matrimonio se está destruyendo, los hijos se están perdiendo, lo que menos hacemos es buscar al Señor. Lo que menos hacemos es aprender a doblar rodillas. Y hermanos, en la iglesia, a mí me ha gustado poner muchas veces muchos ejemplos de muchos santos, tanto de hombres como mujeres, que han orado, Santa Mónica, Santa Rita, por la conversión de sus hijos, de sus esposos, y al final han podido ver ese milagro. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos quejándonos por la situación que se vive en nuestro hogar, en la familia, en el negocio, pero no oramos, no doblamos rodillas? Vemos nuestra vida que se está yendo a pique, se está destruyendo, pero no hacemos nada por buscar al Señor. Queremos que Dios venga y solucione nuestros problemas como arte de magia, pero nosotros queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. Lo que no nos damos cuenta es que el ambiente, la situación que estamos viviendo es algo que nosotros mismos lo hemos propiciado con nuestros actos. No es Dios el que lo ha hecho, somos nosotros. Entonces, si somos nosotros los que hemos hecho esa situación, entonces somos nosotros los que tenemos la solución, apartándonos de ese camino. Apartándonos de esa situación, ahí está la solución para eso, para que haya paz verdaderamente. Como dice el segundo día de la novena al Divino Niño Jesús, yo sé que la mayoría de personas, la gran mayoría, viene el último día, y yo esperaría que todos vayan haciendo su novena en su casa, aunque no vengan durante la novena, pero durante la semana, y del 17 al 25 vayan haciendo la novena. ¿Se acuerdan? La tarea del segundo día. Por amor a Dios, callaré cuando esté de mal genio y rezaré por las personas que me han ofendido. ¿Ah? Es la tarea del segundo día de la novena. Algunos, si no la hacen, solo van a decir, bueno, y esa novena, que el padre solo habla de aquella viejita que le atropelló un carro, solo habla de aquella novia que se casó y no le dio nada al niño. Entonces si usted es de las personas que dicen eso, significa que usted no conoce lo que es la novena del Divino Niño Jesús. Porque si usted conoce la novena del Divino Niño Jesús, sabe que cada día hay una tarea, incluso esa, ¿verdad? De por amor a Dios callaré. Yo que soy de mecha corta, yo que siempre digo las cosas sin pensar y me enojo fácilmente. Ahí está mi esfuerzo, ahí está mi trabajo. Pero también hay otra tarea, ese no me recuerdo qué día es, que dice, haré
un acto de amor, algo así por las personas que viven en mi casa, ¿verdad? Haré un acto de cariño, un gesto de cariño, de amistad con las personas que viven con mi casa. Y a veces yo he dicho, bueno, si hoy yo quiero hacer un acto de cariño, digo, es el día de regalar bombones, digo yo así, en forma de broma, pero es el día de hacer algo en nuestra casa. A veces los hijos no hacemos caso a nuestros padres, sino nos regañan. Hijo, barra, hijo, lave los platos, hijo, recoja su ropa, hijo, báñese, lávese las orejas. Si no va la mamá con la chancleta, el hijo no hace caso. Entonces, ¿por qué no decir, por qué no voy a poner yo de mi parte? Si por ser tan desobediente, por ser tan respondón, es que en mi casa solo pasan gritando, solo pasan peleando, ¿por qué no pongo yo un poquito de mi parte y decir, bueno, yo quiero que en mi casa haya paz? Entonces, si en mi casa quiero que haya paz, entonces significa que cada quien va a hacer lo que le toca hacer. Cada quien hace su parte. Por ejemplo, hay cipotes que si la mamá no les ofrece el cincho, no hacen la tarea. No va a hacer la tarea. Entonces, eso es injusto. Porque el muchacho, la muchacha solo quiere pasar jugando, solo quiere pasar con el celular en la mano, solo quiere pasar con la televisión, pero es que eso no les va a dar de comer. El celular no les va a dar de comer, la televisión no les va a dar de comer. Entonces es el estudio, es prepararse para la vida, pero no hacemos algo si no nos regañan. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa, hermanos? Que para que en nuestra casa haya paz, haya armonía, tiene que ser cosa de todos, no de una persona, sino de todos. Entonces la novena deja cada día, deja una tarea, deja un trabajo. Entonces, ¿y qué es lo que ayuda a la novena? En ese proceso de conversión, en ese proceso de conversión, en eso nos habla de ir a visitar al Santísimo. Por ejemplo, el último día, hoy, la tarea ¿cuál era? Haré el propósito de enmendarme de aquella falta que más cometo. Estamos en Cuaresma, entonces es la última tarea, la última es, haré el propósito de enmendarme de aquella falta que más cometo. ¿Qué significa? Que en la vida cristiana debe haber una lucha diaria en nuestro proceso de conversión. Entonces, para poder descubrir cuál es aquella falta en la cual a mí me cuesta más, primero tengo que hacer un examen de conciencia. ¿En qué es en lo que fallo más yo? ¿En qué es lo que más fallo? Entonces, y empezar ahí, ¿ve? A empezar ahí. No hay cosa más bonita que ver a una persona que está luchando por cambiar de vida. Y les aseguro que una esposa, un esposo, un padre de familia, un hijo, lo que más va a valorar es verles a ustedes, es que nos vean a nosotros que estamos luchando por hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Y para eso necesitamos de la oración, necesitamos de la ayuda de Dios. Y por eso nunca debemos cansarnos. Hoy hemos orado por los jóvenes. En esta novena estamos orando. Seamos nosotros esas personas que estamos dispuestos a ayudarles en sus luchas, en sus procesos. A veces un padre de familia quiere que un hijo actúe con la madurez que él tiene. Hermanito, padre de familia, madre de familia, usted es lo que es gracias a todas las veces que metió la pata y se dio en los dientes y lo hicieron madurar a la fuerza. Su hijo no tiene la experiencia que usted tiene. Está aprendiendo, está comenzando la vida. Entonces es usted como padre de familia que tiene que ser esa ayuda que su hijo necesita para poder salir adelante y poder vencer los obstáculos que se le presenten en su vida. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.